buenas noches, que Dios les bendiga. Nuevamente es una inmensa alegría poder estar con ustedes a través de este medio, de esta red virtual. Y pues las palabras son pocas, pero agradecido con Dios por poder permitirme llegar hasta sus casas a través de este medio. Anhelo que Dios en esta noche nos bendiga a través de su palabra, que nos hable, que nos guíe, que nos convenza, que nos pueda ayudar para cada día alcanzar la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿verdad? Lo que venimos, vamos a encomendarnos en las manos de Dios para aprovechar al máximo el tiempo. No dudes en compartir este video, ¿verdad? Si sientes en tu corazón hacerlo, puedes compartirlo con nosotros para poder llegar, ¿verdad?, a muchas almas que todavía no han tenido esa oportunidad o no han querido recibir a Cristo. ¿Qué tal si esta noche se animan? Entonces no olvides en compartirlo y pues si deseas me puedes acompañar en una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder estar en este lugar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por, Señor, tu inmensa gracia para con nosotros. En esta noche te pedimos, perdónanos por todos nuestros pecados, ofensas, iniquidades, transgresiones. Toma el control sobre nuestras vidas, que al hablar, Señor, seas tú poniendo tus palabras en mi boca, que me guíes, Padre, que seas tú ordenando mis pensamientos y que se abra la puerta de la fe, de la salvación en esta noche a favor de aquellos que aún has de añadir, Padre, a tu reino, aún aquellos que han de ser salvos, Señor. Tuya es la gloria, la honra, tuyo es el honor, la alabanza y la adoración. A ti sea todo el honor, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Glorifica el nombre de Cristo a través de mi vida en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pues nuevamente, si tú llegaste a ver este video una vez que nosotros ya habíamos comenzado a darte la bienvenida, ¿verdad? Gracias por su fiel sintonía a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Y pues vamos a lo que es, ¿verdad?, a lo que venimos en esta noche. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, versos 10. Si me puedes acompañar al libro de Jueces, capítulo 2, versos 10. Ahí anhelo comenzar dándole fundamento y base a lo que va a ser la enseñanza en esta noche. Jueces, capítulo 2, versos 10. Jueces capítulo 2, capítulo 2, versos 10, y dice: y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Lo que quiero resaltar en este versículo es cuando dice: y vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Entonces, el tema que traemos en esta noche es el Dios desconocido. Pues que el Señor nos guíe, nos ayude para poder transmitir, ¿verdad?, lo que he sentido en mi corazón. Que el Señor pues ordene mis pensamientos para poder compartir esto y que sea edificación para todos nosotros, aquellos que lleguen a ver este video, por supuesto. Aquí pues cuando está hablando acerca de la nación de Israel, cuando Dios los saca a ellos de Egipto, después de haber estado 430 años en esclavitud, ¿verdad?, viviendo una vida miserable, ¿verdad?, con el faraón encima de ellos, maltratándolos, esclavizándolos por todos lados. Pero llega un momento en el cual Dios manda a Moisés, los saca de aquel lugar. Llega el momento que Moisés llega a su fin como líder y Dios lo sustituye con Josué, y Josué empieza, ¿verdad?, a ser guiado también por el Señor para poder comenzar a pelear contra las naciones que estaban delante de ellos, a quienes Dios iba a echar delante de ellos, los iban a despojar para apoderarse de la tierra de Canaán. Pero después llega el momento que Josué muere, y cuando Josué muere, dice
no solamente Josué, sino que toda aquella generación de Josué, supongamos Caleb, ¿verdad? Todos aquellos que estaban, y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Jueces 2:10. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Entonces, hoy vamos a hablar bajo el tema el Dios desconocido. Pero y lo que me llama la atención que los versículos que pude encontrar en cuanto a esta palabra que dice no conocían al Señor, donde ciertamente ahí donde vemos, en base a lo que vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que donde realmente no se ha conocido a Dios, había como un factor predominante en ese lugar. Algo pasaba donde Dios no era conocido, había algo como antagónico, había una situación que no era agradable o que no estaba bien, donde Dios no era conocido. Entonces, en base a esto, vamos a hablar en esta noche y que el Señor, ¿verdad?, unja mis labios, me dé el labio de discípulo, y a ti que también circuncide tus oídos para que podamos escuchar lo que realmente nos quiere decir. Entonces, lo que pasó después ahí, después que vemos el versículo 10 de Jueces 2:10, si lees un poquito más el 11, ¿verdad? Y el 12, nos vamos a dar cuenta que donde va, en cuanto a lo que estaba comentándole acerca donde dice um, Jueces 2:11, y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Entonces miremos qué es lo que pasó ahí. Estos son los puntos que anhelo resaltar, donde cuando la Biblia dice no conocían a Dios, ahí pasaba algo negativo, y miremos lo que está pasando aquí. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con los que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Entonces ahí vemos que un pueblo que había sido adquirido por Dios, una nación que Dios llamó para ser una nación santa, llega el momento que Dios cumple con ellos su promesa de hacerlos entrar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Ellos se asientan, cada quien toma un lugar donde vivir, pero dice que esa generación no conocía a Dios, y por causa de no conocer a Dios, ellos comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Y es prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que anhelo ir tocando ese punto, porque ciertamente el llamado de Dios para todos nosotros es al arrepentimiento, que nosotros podamos volvernos hacia Él. Y para poder llevar a alguien al arrepentimiento, primeramente hay que diagnosticarle o hacerle ver la condición, ¿verdad? Hacernos ver nuestra condición, nuestro pecado, para poder arrepentirnos de ello. Entonces vemos aquí que el factor predominante, el factor aquí era que Israel se había, por no conocer a Dios, porque se había muerto Josué, los sacerdotes, todos los levitas que en ese momento conocieron lo que Dios había hecho por ellos, las cosas portentosas que Dios había hecho: abrir el mar rojo, abrir el Jordán, darles agua de la roca, hacer que las aguas amargas se convirtieran en aguas dulces, darles maná, codornices. ¿Qué cosas Dios no hizo por ellos todo el camino? Darles nube, va una nube en el pleno día para que el sol no los quemara, darles también una nube de fuego en la noche para que el frío no le diera hipotermia. O sea, las cosas portentosas y maravillosas que Dios hacía por ellos en el transitar, en el camino. Estos no conocieron todas esas maravillas que Dios había hecho. Y es por eso que cuando ellos entran al lugar, a la tierra prometida, dicen que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y ellos comenzaron a adorar a otros dioses porque no conocieron al Dios verdadero. Y abandonaron al Señor, se apartaron de Él, comenzaron a adorar las estrellas, comenzaron a adorar los dioses que tenían los pueblos ahí. Y los dioses que ellos tenían eran de madera, de bronce, de plata, de cualquier cosa. Hacían un dios. Entonces Israel no conocía al Dios verdadero que había hecho tanto bien por ellos, y por eso ellos apostataron y se fueron a adorar dioses que no eran nada comparado con el Dios verdadero que los tenía en el lugar donde ellos se encontraban. También quiero
ver otro personaje que también ahí vamos a ver nuevamente esta palabra que dice no conocía o no conocer, para que vayamos introduciéndonos a esto, porque está muy interesante. Vamos al libro de Éxodo capítulo 5, 2. Éxodo capítulo 5, verso 2. Y dice, pero el faraón respondió, ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces aquí estamos viendo al faraón en ese momento que Moisés, Dios manda a Moisés y a Aarón para ir a hablar con él, que los dejara ir por 3 días al desierto para ir a ofrecerle sacrificio al Señor. Y en ese momento faraón viene y le responde de esa manera, ¿quién es el Señor? ¿Quién es ese Dios? Para que yo le haga caso, para que yo tome en consideración lo que él está diciendo. ¿Quién es ese? Para que yo deje ir a Israel. Si yo tengo esclavizado a Israel, ¿cómo yo le voy a hacer caso al Dios del cual ellos hablan? Si yo a ellos los tengo bien esclavizados acá. Porque ese ha sido el mayor problema de los seres humanos. Dios tiene el deber, tiene el derecho de poder gobernar el mundo y todos los habitantes del mundo. Pero el problema es que nosotros como seres humanos no nos gusta ser gobernados, no queremos que nadie nos gobierne, queremos vivir nuestra propia vida. Entonces aquí el faraón viene y le dice, yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces esta palabra aquí vemos nuevamente, yo no conozco al Señor, sería el Dios desconocido. Entonces lo que yo veo que donde hay un Dios que es desconocido, siempre hay mucho, o sea, hay males, hay pecado, hay maldad, donde hay un Dios que no es conocido. Y llegó un momento en el cual todos nosotros en algún momento de nuestra vida no conocíamos a Dios o no lo conoces todavía, y por eso el mal predomina, lleva nuestras vidas a ser orgullosos, a sentirnos que no debemos de tenerle miedo a nadie ni a Dios, ni importar lo que Dios diga, porque esta es mi vida. Así se sentía este hombre faraón, porque él mismo dice, ¿quién es ese? ¿Quién es el Señor? Dice, para que yo le haga caso y deje ir a Israel. Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces aquí podemos ver en la vida del faraón que la ignorancia y el desprecio que él tenía hacia Dios, esto era la causa, esto era el factor, el fondo más profundo del pecado, el no poder conocer lo que Dios deseaba, o sea, manifestar a la vida de este varón, porque vemos que Dios le dio muchas oportunidades de poder arrepentirse, cambiar de actitud, pero el faraón persistía en una obstinación, una necedad, cosas que muchas veces también existen en nosotros como seres humanos, la necedad, la obstinación, la rebeldía, la dureza de corazón. Así estaba este hombre, hasta el punto que Dios llegó un momento en el cual ya Dios fue el que se encargó de endurecerle el corazón al final, pero Dios le dio como 9 oportunidades o 8 oportunidades para que Faraón mismo se humillara y dejara ir al pueblo. Pero lo que veo aquí que Faraón, vemos cómo él responde hacia Dios y cómo terminó por causa de haber despreciado e ignorado a Dios. Entonces la ignorancia de lo que en cuanto quién es y qué es el Señor para nosotros, el ignorar a Dios, el despreciar a Dios, no tomar en cuenta de que Él es real, que Él existe, que todas las cosas que están en la tierra, en los cielos, todas las cosas visibles e invisibles, si ignoramos a Dios, nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que en ese momento puede haber males, o sea, el mal, porque donde no está Dios, ahí está el mal. Donde la presencia de Dios no habita, ahí va a estar la presencia de la maldad. Es por esa razón que Dios no desea ser alguien desconocido para nosotros. Dios desea que Él sea bien conocido para nosotros. Y en base a esto vamos a ir hablando cómo es que podemos conocer al Señor, qué es lo que Él ha hecho para manifestarse a nosotros. Todos esos puntos los vamos a ver, pero solamente he estado haciendo introducción en cuanto a todo esto. También quiero ver el libro de 1 Samuel 2:12. Si tú lo tienes, si tú tienes tu Biblia contigo, 1 Samuel 2:12, ahí vamos a ver también otros jóvenes que la Biblia menciona. Dice la Biblia, los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Otras versiones dicen que no conocían al Señor, los hijos de Elí, por causa de que estos despreciaban las ofrendas.
estaba supuesto de que después de que era presentada la ofrenda, ¿verdad? Después que era presentado la ofrenda o el sacrificio para Dios, entonces los sacerdotes tenían la oportunidad de ir a levantar lo que ya después de que el Señor ya lo había recibido, poder los sacerdotes tomarlo y comerlo. Pero estos hijos de Eli venían y no dejaban que Dios tomara la honra, la gloria que él se merecía, sino que ellos venían y socavaban, tomaban a la fuerza, le quitaban a los sacerdotes que estaban sirviendo, a aquellos servidores, le quitaban a la fuerza la ofrenda, le quitaban el sacrificio. Y Dios se disgustó con ellos y les dijo a su padre Elí, mira Elí, que tal cosa es lo que está pasando en tu casa. Pero Elí nunca estorbó ni vio a mal lo que sus hijos estaban haciendo. Entonces, por eso dice de que ellos actuaban así, eran unos malvados porque no reconocían, o sea, no conocían la autoridad del Señor. Entonces, volvemos a recalcar que donde no se conoce o no se reconoce a Dios, siempre hay maldad. Y el mensaje de esta noche no es venir a acusar ni condenar a nadie, sino que podamos ver de que donde la presencia de Dios, donde Dios no ha tenido una cabida, un lugar para habitar y morar en nuestros corazones, ahí va a prevalecer la maldad y llevarnos a tal punto de desafiar, de ignorar, de menospreciar los mandamientos, las leyes, la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros, tal como lo hizo Faraón, tal como lo hizo la nueva generación que Israel había tenido cuando entraron a Canaán, ¿verdad? Y los hijos de Eli que estamos mencionando también en este momento. Pero también la Biblia hace mención no solamente del Antiguo Testamento, también en el libro de Gálatas 4:8 hace mención también ahora. Vemos que en el libro de Gálatas 4:8 ya no le están hablando a los hijos de Elí, ya no le están hablando a los, ¿verdad?, aquellos de la nueva generación que entró a la tierra de Canaán, tampoco le están hablando al faraón. Aquí dice, ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Entonces vemos nuevamente, pero aquí es el apóstol Pablo que le está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de los Gálatas, en esta ciudad, ¿verdad?, de Grecia, ¿verdad?, en esta ciudad inmensa de este lugar, vemos de que Pablo cuando llega miraba de que estas personas, su inclinación, su tendencia siempre era adorar a otros dioses, dioses de barro, de madera, que ellos mismos habían creado para adorarle. Entonces Pablo viene y le dice a ustedes, no, ciertamente en otro tiempo, Gálatas 4:8, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles serían esos dioses hoy en nuestra actualidad, en nuestro tiempo? El dinero. A veces todo lo que le roba el lugar a Dios en nuestras vidas, todo lo que le roba el lugar a Dios en nuestras vidas, a veces lo puede ser el esposo, a la mujer, los hijos, todo lo que le quita el primer lugar a Dios se vuelve un Dios en la vida de uno, ¿verdad? A veces también, pues hoy en día, pues muchas veces creemos que ser idólatras solamente es si nosotros tenemos una estatua de un fulano Dios o de un mengano, o tenemos, ¿verdad?, de repente a cualquier Dios que hoy en día pues es adorado en donde vemos siempre las personas con todo el respeto, con su virgencita de Guadalupe, María, Magdalena, cualquier virgen, entonces creen de que ese es Dios. Pero dice aquí, cuando en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son Dios. Entonces, hoy estamos hablando bajo el tema el Dios desconocido. Y una de las cosas que he podido notar en cuanto a los versículos que hemos mencionado, donde dice no conocían a Dios, es que siempre había algo, había un común denominador en ese lugar, es que había maldad, había algo malo en ese lugar. Y es por esa razón el interés de Dios de manifestarse a nuestras vidas, para que así pueda sacar la maldad, sacar lo malo de nuestras vidas y poder entronarse con su reino y su justicia dentro de nosotros. Seguido de esto, también vamos a leer una cita más para de repente buscar la solución, cómo poder encontrarle la solución a que ya Dios ya no sea alguien desconocido para nosotros, cómo dejar de
de ya no tener un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque vamos a ver en base a lo que es la palabra, cierto lugar, vamos a ir directo a ese lugar, y ese libro de Hechos capítulo 17, Hechos 17, 23. Dice, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Aquí es el apóstol Pablo que llega a Atenas, y cuando Pablo llega a Atenas en ese momento, dice de que primero le empezaron a hacer una persecución por toda Tesalónica, después él se fue para Berea, de Berea llegó a Atenas, lo persiguieron en Berea también y llegó a Atenas, y dice que cuando él llegó a Atenas, su espíritu se enardeció por tanto ídolos, tantos dioses, a estatuas, a imágenes que habían en Atenas, que se enardeció en su corazón, en su ser interior. Entonces dice que cuando él vio una imagen de un Dios, cuando vio la imagen de un Dios que decía el Dios desconocido, en ese momento Dios, el Espíritu Santo, le da, ¿verdad?, esa singular maestría, esa capacidad para llegar a este auditorio y hacerles conocer el verdadero Dios, el verdadero Dios creador de los cielos y la tierra. Y si leemos todo, que me voy a tomar un poco de tiempo para leer un poco en cuanto a esto, dice 24 del mismo libro Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todos. De un solo hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba deseando decirles a estas personas, los atenienses? Es porque la moda en ese lugar era escuchar cosas nuevas. Dice que habían ciertos tipos de sectas ahí, un grupo social, los epicúreos, ¿verdad? Y los estoicos. Entonces estos eran filósofos, ¿verdad?, atenienses, que eran filósofos, y ellos siempre estaban como ¿verdad?, queriendo escuchar cosas nuevas. Cuando ellos escuchan a Pablo hablar de un Dios, ¿verdad?, de Jesús, dicen que ellos pensaban de que él estaba hablando de un nombre llamado en griego Isis, que se refería a lo que es la sanidad, porque para todo ellos tenían un Dios, para la sanidad tenían un Dios para el cerro fulano, el cerro Marte, él era el Dios de la guerra, tenían un Dios para el agua, tenían un Dios para todas las cosas, tenían un Dios. Entonces, en ese momento el apóstol Pablo viene y les dice a ellos todas estas cosas, de que Dios no es un Dios que alguien le pueda crear un templo o que lo pueda dibujar, porque ellos armaban su propio Dios y después le adoraban. Entonces Pablo le empieza a decir, y ellos en ese momento pensaban de que Pablo les estaba hablando de algún Dios de ese lugar, y por eso ellos como que quedaron atónitos y esperando escuchar algo nuevo que pudiera llenar sus expectativas. Pero vemos que Pablo, lo primero que él utilizó fue esa imagen donde decía el Dios desconocido. Entonces aquí vemos que como ellos no conocían a Dios, había mucha idolatría, había varios tipos de dioses en ese lugar. Pero Pablo en ese momento les empieza a decir de que la forma de que ellos puedan salir de ese estado de no conocer o ignorar quién es Dios para nosotros, dice, porque el 27, de Hechos 17, 27 dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos el consejo de la palabra, es que si Dios hasta este momento ha sido alguien desconocido para ti, para mí, no le hemos llegado a conocer tal cual Él es, ¿verdad? Vemos que aquí en la palabra dice que lo busquemos, dice, y puedan, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos del ser humano.
Dios está cerca de todos nosotros. Y el anhelo de Dios es que todos nosotros nos volvamos a Él, que lo busquemos. ¿Para qué? Porque Él ha prometido que Él se va a dejar encontrar para que nos pueda sanar, perdonar, liberar, bendecir. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, que lo podamos encontrar para que Él ya no sea un Dios desconocido. Porque hemos visto el común denominador, que donde Dios es desconocido, ahí había maldad, ahí había situaciones negativas, cosas malas, dañinas para el mismo ser humano. Porque cuando uno cae en lo que es la idolatría, ofende a Dios, cierto, pero se causa más daño a sí mismo. Aquella persona que de repente empieza a adorar imágenes, empieza a adorar cosas que no tienen vida, que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no oyen. Mas tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, en el cual habitamos, y todo lo que existe es por Él. Todo lo sostiene Él con la diestra de su justicia, con su gran poder y dominio. Y vemos que en este momento Él empieza a decir, Dios, el 29 dice, puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Perdón. Entonces Pablo estaba viendo en ese lugar que los dioses que tenían eran de oro, de plata, de piedra, de esculturas artísticas. Esos eran los dioses que habían en ese lugar. Entonces Pablo le empieza a decir, no, ustedes no pueden pensar que el Dios que hizo los cielos, la tierra, Él puede ser una estatua, que Él puede ser una imagen. Porque muchas veces podemos tener imágenes o tener miles de imágenes en nuestra casa y no tener la vida piadosa que Dios anhela en nosotros. Podemos muchas veces caer a la religiosidad, y eso es lo peligroso, porque en ese momento lo que esta gente eran personas muy religiosas, pero que no conocían al Dios. Ellos estaban adorando a alguien que no conocían. Y muchas veces pasa esto, de que hay personas que le dan gracias a Dios, hablan de Dios, pero todavía no han tenido un encuentro verdadero con el Señor para poder ser libres de la religiosidad, del legalismo, y también de lo que son, de repente, atribuirle gloria a lo que solamente es una piedra, a un asfalto, cualquier cosa. Con todo el respeto, ¿va? Porque yo sé que hay personas que tienen su confianza, su creencia sobre lo que son las imágenes. Pero aquí vemos el consejo de Dios para nosotros, diciéndonos de que no podemos pensar que la divinidad se asemeje a algo creado por el ser humano. ¿Cómo es posible de que nosotros lleguemos a crear, a formar a Dios y luego adorarle a Él? Es imposible. Dios nos creó a nosotros para que le alabemos a Él. Él nos formó, Él nos tomó, va desde lo más profundo. Él vino y dice que nació en su corazón. Dijo, hagamos al hombre a mi imagen, mi semejanza, nuestra imagen y semejanza. Desde ahí vemos cómo Dios crea al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre lo conozca y disfrute de su creador, de su Dios, como un padre que lo salva, lo liberta, lo protege, lo alimenta, lo viste, le da todo lo que necesita. De esa manera es que Dios, con esa intención, Dios creó al hombre para ayudarlo, para compartir su amor, para poder hacer descansar su amor inagotable sobre nuestras vidas. Pero con el pasar de los años, los hombres empezaron a desviarse y a pensar que Dios podía ser comparado con una imagen, con una estatua, pero aquí vemos que es imposible. Después 30 dice, Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Entonces, este es el deseo de Dios, porque Dios dice que Él, habiendo pasado por alto toda esa ignorancia de nosotros, de no conocerlo a Él, y hemos visto que cuando no conocemos a Dios, en lo más profundo de nuestro ser hay maldad. Porque quien puede sacar lo malo de nuestro corazón solamente es el Señor. En el libro de Jeremías capítulo 17, 9 y 10 dice, malvado y engañoso y malvado es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño y lo examino para pagar a cada quien según sea su obra. Entonces vemos aquí al Señor diciéndonos de que
Ciertamente solo Él tiene el poder para tratar con nuestro corazón. Pero dice que Él ha pasado por alto toda la ignorancia que hemos tenido en cuanto a Él, en cuanto a sus planes, sus mandamientos, sus leyes. Ha pasado por alto todo eso. Pero dice que ahora nos llama, en este tiempo a todos nos llama a que en todas partes que nos arrepintamos. Dios anhela que el pecador se arrepienta para recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Si nosotros no nos arrepentimos, ciertamente viene la condenación, el juicio, la ira de Dios sobre aquel que resiste, que con orgullo y soberbia resiste el plan de salvación, de liberación que Dios anhela darle a través de obedecer a este llamado de misericordia y compasión. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, y a quien escogió, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Entonces ahí vemos a nuestro Señor diciendo de que Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. ¿A quién escogió Dios? A Jesucristo. Vemos a Felipe en un momento en la Escritura, Felipe en el libro de Juan 14, 8 y 9, viene Felipe y le dice, solo muéstranos al Padre, o sea, déjame conocer a Dios, quiero conocer a Dios. Y bien, lo vamos a leer para que, ¿verdad?, no le eche ni le quite. Vamos a ver Juan 14, 8. Juan 14, 8. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Entonces lo que Felipe le estaba diciendo, mira, Señor, yo sé que si yo sigo viviendo con esta ignorancia que hay en mi vida, si no conozco a Dios el Padre, la maldad va a seguir prevaleciendo en mí, porque donde Dios es ignorado, donde Dios es menospreciado, ahí está el foso o el pozo de la maldad. Yo sé que si yo sigo con esta ignorancia de quién es Dios, yo prácticamente voy a seguir viviendo en la maldad. Yo voy a seguir persistiendo en la maldad. Por eso vemos aquí a Felipe diciéndole, Señor, solo muéstrame al Padre. ¿Por qué? Porque Faraón no conocía al Señor y su corazón estaba lleno de maldad. Los hijos de Elí no conocían al Señor, su corazón estaba lleno de maldad. La nueva generación, después de la muerte de Josué, no conocía a Dios y también ellos estaban llenos de maldad. Entonces aquí Felipe como diciendo, mira, yo no quiero también seguir persistiendo viviendo con esta maldad que hay en mi corazón. Solo muéstrame al Padre, yo quiero conocerlo. Y vemos la respuesta de Jesucristo en el versículo 9 y le dice, hace ya tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Entonces muchas personas, ¿cuál es el factor por el cual no conocen a Dios el Padre? Es porque todavía no quieren creer, no quieren recibir ni confesar a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es la manifestación del Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Cristo es Dios. Él mismo dice ahí, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes para que hoy tú me vengas a decir que te enseña al Padre? Si tú me has visto a mí, es como que has visto al Padre, Felipe. Y si yo estoy aquí, la maldad que hay en tu vida, la maldad, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, se va a ir porque yo soy el que soy. Así le decía, yo soy el que soy. Entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, si tú ya no quieres persistir en la maldad, si la maldad que ha estado dominando tu vida y te ha hecho vivir ignorando de quién es Dios, hoy puede ser quitado si tan solo crees en tu corazón y me recibes como Señor y Salvador. Yo voy a entrar y voy a sacar la maldad de tu ser interior y te voy a llenar de mi reino y te voy a llenar de mi justicia para poder hacerte una nueva criatura y cambiarte para siempre. Vemos entonces lo importante que es recibir el camino, la verdad y la vida, sin la cual nadie puede llegar al Padre. Muchos quieren llegar al Padre sin tomar el camino, sin tomar a Cristo, sin recibir a Cristo. Y es la razón por la cual muchos terminan teniendo sus propias estatuas, sus propias imágenes, sus propios dioses, por causa de que a Cristo lo han hecho para un lado y no quieren recibirlo, no lo quieren, lo menosprecian, lo rechazan en su vida.
Entonces, para que Dios ya no siga siendo un Dios desconocido como era para los atenienses, los de Atenas, para Faraón, para los hijos de Elí, para aquella nueva generación después de la muerte de Josué, para que ya no sea un Dios desconocido para nosotros. Dios ha provisto la manera de cómo lo podemos conocer. Y aquí Cristo dice, hace ya tiempo que estoy con ustedes. Y tú, Felipe, ¿no me has conocido? ¿Quieres conocer a Dios? Ábrele tu corazón a Cristo. Si tú quieres conocer al Padre, ábrele tu corazón a Cristo, porque Él te va a permitir, Él te va a revelar al Padre. Y así como el Padre revela al Hijo, así el Hijo revela al Padre. Si quieres conocer al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, por el cual existimos, por el cual vivimos, por el cual todavía estamos en esta tierra, es necesario recibir al que Él ha enviado, y es a su Hijo amado Jesucristo. Porque solo Cristo nos puede limpiar, lavar de todo pecado, de toda contaminación, de toda maldad. Solo Cristo nos puede limpiar, solo Él nos puede lavar, solo Él puede hacer el cambio, la transformación en nuestras vidas. Entonces aquí vemos cómo se puede combatir el ya no tener a un Dios que no conocemos. ¿Cómo podemos dejar de ignorar quién es Dios? Es primeramente a través de una relación con Cristo, el cual Él es el autor y el consumador de la fe, a través del cual podemos tener acceso a todas las promesas de Dios el Padre. Es a través del Hijo, porque Dios le dio toda potestad al Hijo después que Cristo murió, llevó sobre Él nuestros pecados, fue muerto, fue lacerado, fue escupido, fue quebrantado en todos los dolores. Él fue a la tumba, después lo llevaron al mismo infierno para ir a pagar por toda la humanidad, porque sobre Él estaba todo el pecado del mundo, para luego resucitar del mismo infierno, salir, porque ni el infierno lo pudo detener, salir de ahí, glorificado por el Padre, y después en ese momento viene y le dice a sus discípulos, a mí se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, y aún debajo de ella se me ha dado la potestad. ¿Para qué? Para dar a conocer al Padre a quien yo quiera, para darle a conocer al Dios verdadero a aquellos que quieran conocerlo. Pero para que tú lo conozcas es primero que tú tomes el camino, que camines, que lo busques. Y la forma como tú lo puedes buscar es caminando hacia mí, porque es a través de mí que tú lo vas a poder conocer. Aquí vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo mostrando, dándole a conocer a Felipe el Dios que era desconocido para él. Porque Felipe, digamos, tal vez Felipe tenía solo 1 año, 2 años o 3 años o 3 años y medio de estar caminando con Cristo. Pero aquí, ahí dice el Señor, hace ya tiempo que estoy con ustedes. Me imagino que ya faltaba poco para la ascensión de nuestro Señor. Donde Felipe le dice, yo llevo tanto tiempo caminando contigo, yo llevo tanto tiempo yendo a la iglesia, yo llevo tanto tiempo ayunando, llevo tanto tiempo yendo a las células, voy allá, voy a la montaña, voy al desierto, ayuno, quedo 40 días ahí ayunando y todo, pero yo no conozco al Padre, solo revélamelo. Entonces muchas veces, cuando caemos a lo que es la religiosidad, podemos estar toda una vida en la iglesia, podemos estar toda una vida haciendo muchos ritos, muchas cosas, pero si nosotros no dejamos que Cristo se manifieste en nuestra vida y a través de Él conocer al Padre, porque es en Cristo que podemos conocer al Padre. Entonces aquí el Señor le dice a Felipe, hace tanto tiempo que yo estoy contigo y tú, Felipe, no me has conocido. Si tú quieres conocer al Dios Padre, primero hay que conocer el camino que Dios Padre ha provisto para llegar hacia Él. Cristo, Él es la escalera que Jacob vio, que es donde, de donde subían y bajaban ángeles en aquel sueño. Cristo es esa escalera hacia el cielo. Cristo es el camino hacia el cielo. Cristo es la vía de salvación, de perdón, de vida eterna que Dios el Padre ha provisto para que Dios ya no sea alguien desconocido para nosotros. Muchos podemos estar en una iglesia haciendo hasta veces, haciendo muchas, sirviendo en la iglesia y todavía no tener la revelación de quién es Dios para nosotros. Y es por eso cuando vienen situaciones, pruebas, con facilidad nos apartamos del camino, nos alejamos de Dios porque nunca tuvimos la oportunidad de conocerlo a Él
tal cual Él es, sino que solamente seguíamos mandamientos de hombres, seguíamos doctrinas, enseñanzas de hombre, y cuando el hombre nos falló, nos agarramos nuestra mochila y nuestras cosas y nos fuimos de la iglesia como que si Dios fuera el que nos hubiera causado algún daño. Pero todo eso pasa porque tal vez Dios es desconocido todavía para tu vida, pero Dios se ha manifestado, se ha venido a manifestar a nosotros. Hace más de 2000 años se manifestó a la humanidad, mandando a su Hijo a morir en una cruz con los brazos abiertos para decirnos que Él aún sigue esperándonos a nosotros, que Él aún nos ama y que sus brazos seguirán extendidos para darnos perdón, misericordia, si tan solo creemos en Cristo y nos apartamos de lo malo, si nosotros confesamos nuestro pecado, nos humillamos ante Él, oramos. Él oirá desde los cielos y nos va a perdonar, nos va a salvar, nos va a liberar, nos va a sanar, va a hacer todo aquello que nuestra vida necesiten para gloria de Él. Por esa razón aquí en esta noche estamos hablando en cuanto al Dios desconocido. Muchos pasajes en la Biblia de personajes que no conocían a Dios y su forma, sus actitudes, su tendencia, sus inclinaciones, todas sus costumbres eran malas porque Dios no estaba, no conocían a Dios. Lo importante que es que podamos conocer a Dios para que nuestra vida pueda cambiar. Yo estoy en proceso, no es que lo haya alcanzado todo, pero cada día prosigo al blanco creyendo que el que comenzó la buena obra un día la va a perfeccionar y que aunque ahora lo ve todo, lo vea todo como por un espejo, un día le veré cara a cara por su gran misericordia y su inmensa bondad. Porque Él ha prometido que el que comenzó la obra no la va a dejar a medias. Si Él un día te alcanzó, te sacó del muladar, de lo de bar, te sacó de aquella vida de miseria, de pobreza, de escasez espiritual en tu alma. Él ha dicho que lo que Él comenzó en tu vida, Él la va a perfeccionar y no habrá diablo, no habrá situación que impida que lo que Dios comenzó en tu vida no llegue a su final. Él es el capitán de la barca. Él se va a encargar de hacerte llegar al puerto seguro. Solamente tomemos en serio todas las directrices que Él nos está queriendo dar a través de la palabra, porque es la palabra la que nos va a guiar, es la palabra la que nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, la que nos va a instruir, va a ser como lámpara a nuestro pie en medio de la oscuridad y lumbrera nuestro camino en un mundo de tiniebla. Es la palabra de Dios. Pedámosle al Señor que nos ayude a amar, a tener un amor por la verdad, amar la verdad, ser como aquellos de Berea, porque dice en el libro de Hechos 17 de que en Berea, aún con Pablo estaba predicando y aquellos estaban escudriñando para ver si Pablo no era un falsante, un mentiroso. Entonces que Dios nos regale esa virtud que tenían esos hermanos de Berea, que eran estudiantes de la Biblia, que Dios derrame esa gracia sobre nosotros para que podamos llevar a cabo el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Solo así, y solo así nosotros vamos a dejar de tener a un Dios desconocido para nosotros. Cuando nosotros podamos recibir a Cristo como Señor y Salvador y podamos tomar también en serio lo que es su palabra y dejar que su Santo Espíritu nos pueda guiar hacia toda verdad y justicia. Amén. Y para ir concluyendo, vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1, verso 10. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, verso 10 para concluir. Colosenses 1, verso 10. Y dice Colosenses 1:10, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Él. Ese es el anhelo de Dios para todo ser humano. Vemos que cuando Dios forma a Adán en el huerto, Dios no solo lo formó y Dios se fue y lo dejó parado ahí. Cuando Dios forma a Adán, una de las cosas que Dios hacía es que Dios lo visitaba para que Adán lo conociera tal cual él era. El deseo de Dios es manifestarse a su creación como aquel Dios misericordioso, compasivo, benigno, benevolente, amoroso, perdonador,
lleno de gracia, de bondad, rico en misericordia, en paciencia, que es lento para la ira, grande en misericordia. Dios anhela que lo conozcamos, que sobre todo juicio prevalece su misericordia, que Él podrá decir: a ti te voy a mandar un buen escarmiento, pero cuando mira que te arrepientes y te duele por tu mal proceder, el Señor se compadece, así como un padre hace con su hijo, y Él dice: había dicho, pero ya no lo voy a hacer porque mi hijo cambió, ya cambió, él ya tomó, escuchó mi voz, entonces yo lo que había pensado ya no lo voy a hacer con él, lo voy a ayudar, lo voy a hacer caminar en mis caminos. Entonces Dios, vemos que cuando Dios crea a Adán en el huerto, Dios llega para que Adán lo conozca, para que Dios no sea desconocido para Adán. Cuando Dios crea a Eva, también Dios llega y habla con ellos para que Eva, Adán lo conozcan, sepan quién es Dios. Y ahora, en este siglo, en este tiempo, Dios se ha venido a manifestar a nosotros a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de las cosas visibles, el cielo, la estrella, el sol, la luna, todo lo que respira, todo lo que es visible, lo invisible. Dios ha tratado de poder llamar la atención del ser humano, hacernos ver de que Él está interesado en que lo conozcamos, en que lo podamos recibir, asombrarnos de su gran amor, porque Él amuebló el mundo para hacernos vivir en Él. Se imagina el mundo sin oxígeno, sin plantas, sin agua. ¿Cómo sería la vida del ser humano? Pero Dios lo amuebló en forma de en una muestra de su amor para con nosotros. Entonces, así como Dios se visitaba a Adán en el huerto, también nos ha visitado a nosotros a través de Cristo Jesús para decirnos que en Él, si hemos pecado porque por causa de la ignorancia y el menosprecio que hemos tenido hacia Dios por muchos años en nuestra vida, tal vez hoy Dios viene a decirte que a través de Cristo, así como Dios se manifestaba a Adán en el huerto, así también Cristo se ha venido a manifestar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús hay perdón, hay salvación, hay vida eterna, hay perdón para el más vil pecador. Hay perdón, hay reconciliación para el necio, para el vil, para el menospreciable. Hay reconciliación para todos aquellos, porque Cristo no vino por justos, sino por pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Lo que Dios anhela de nosotros hoy, que nos podamos arrepentir de todo menosprecio, de toda ignorancia en cuanto a quién es Él para nosotros. Y Dios es Cristo. Por eso Cristo le dice a Felipe: Felipe, ¿hace cuánto que yo estoy contigo? ¿Cómo me puedes decir que querés conocer al Padre? ¿Acaso no sabes que el que me mira a mí ha visto al Padre? Entonces vemos que Cristo, Él es Dios, y Él ha venido para manifestarse a nosotros y decirnos que Él es rico en misericordia, Él es rico en compasión, Él es rico en bondad, Él es rico en todas las cosas que nosotros necesitamos para ser redimidos, liberados, salvos, preservados de la ira, de la tribulación, del lago de fuego, de todo lo que ha de venir para todos aquellos que voluntariamente ignoran, rechazan, menosprecian, resisten a Dios, tal como lo hizo Faraón, que lo menospreció y dijo: ¿quién es ese Señor? Yo ni lo conozco, ni voy a dejar ir a ese pueblo. O sea, en ese momento así se refirió Faraón de Dios. Y muchas personas a veces así se refieren al Señor, pero Dios es grande en misericordia, Él es compasivo, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y es por eso que a veces vemos a esas personas que se refieren despectivamente en cuanto a Dios, estar vivos, todavía tener salud, tener casa, carro, familia. Vemos que no les hace falta el pan de cada día, su vestido. Es porque Dios es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Dios no se compadece de la muerte del pecador, sino que Dios se goza cuando hay un pecador que se arrepiente en la tierra. Dios se llena, dice que los ángeles se gozan, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ese es el anhelo de Dios para nosotros, que pueda haber arrepentimiento, para que los beneficios que hay a través de la fe en Cristo puedan llegar a nuestras vidas y así transferirnos de un estado de condenación a un estado de justificación, que podamos ser justificados por aquel
que derramó su sangre en la cruz para lavarnos de toda suciedad, de todo pecado. Solo Él nos puede lavar, limpiar, purificar y hacernos ver inocentes, sin mancha, sin culpa, delante del juez, que es el Dios grande, todopoderoso, el verdadero juez. Esto es lo que sentí en mi corazón compartir con ustedes en esta noche, decirles de que Dios ya no quiere ser un Dios desconocido para nosotros, así como lo era para Faraón, para los de, ¿verdad? Para los de Atenas, que era un Dios desconocido, para los hijos de Elí, para la nueva generación que dejó Josué. Dios era un Dios desconocido para ellos. Los de Gálatas también Dios no lo conocían, pero Dios se reveló, se manifestó a ellos a través de la predicación del Evangelio y el creer en Jesucristo como aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Esto trajo para ellos una revelación del verdadero Dios. Si tú has estado viviendo muchos años separados de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, hoy el Señor te ofrece el plan de salvación. Decirte que el único requisito es que tú creas con todo tu corazón en Cristo y que lo confieses con tu boca como Señor y Salvador. Y hoy vas a recibir el perdón, la salvación y la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Dios les bendiga. Espero de que este tema haya sido entendible, ¿verdad? Para todos nosotros. Pues gracias por su fiel sintonía. También decirles de que si anhelas que oremos por ti para que recibas a Cristo en esta noche, yo estoy dispuesto para poder orar por ti, para que me acompañes en una oración y dejes entrar a Cristo a tu corazón, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es la misericordia de Él. Voy a hacer esta corta oración y también me puedes acompañar si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Amén. Y así Él ya no sea un Dios desconocido, sino que para ti Él sea un Dios conocido, que tú puedas conocerlo y cada día vivir para Él y hacer todo lo que Él pida de nuestras vidas. Padre, vengo delante de tu presencia en esta noche, Señor Jesús, a darte gracias por tu buena palabra. Hoy vengo a pedirte que me perdones por todos mis pecados. Reconozco mi culpa delante de ti, pero también, Señor, he creído en mi corazón que tú viniste a esta tierra en forma de hombre, que entregaste tu vida en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día de la muerte. Es por eso, Señor, que he creído en mi corazón y después de creer en mi corazón, hoy me atrevo a confesarte como mi Señor y mi Salvador personal. Anhelo que entres a mi corazón y hagas el milagro del nuevo nacimiento. Haz, Señor, un milagro en mi espíritu, resucítame en mi ser interior y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, quiero decirte felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Este fue el primer paso, ahora falta seguir hacia adelante, que sería buscar una congregación, porque este programa no es una iglesia, solamente es un programa de evangelismo. Entonces, a invitarte de que tú busques una iglesia donde tú puedas seguir creciendo, donde puedas seguir siendo capacitado, preparado para la venida de Cristo, y esto lo vas a recibir en base a tener un pastor quien te va a ir enseñando cuáles son los pasos que tienes que seguir dando, porque Dios te va a seguir perfeccionando hasta el día de su venida. Entonces también invitarles a lo que va a ser el evento. Vamos a tener un evento el día 31 de diciembre. Confiamos en Dios que va a ser un evento especial, poderoso, y anhelamos de que si tú todavía no te has suscrito a lo que es o no has puesto me gusta a la página de Buenas Nuevas, que tú le pongas que te gusta para que así te pueda caer la notificación, el anuncio del evento que traemos para el día 31, que va a ser de mucha bendición. Lo creemos en Dios de que va a ser de mucha bendición. Entonces, para que tú no te vayas a perder este evento que va a venir, va con estamos expectantes de lo que Dios va a hacer ese día. Entonces, ponle me gusta a la página para que tú estés al tanto de lo que va a comenzar del evento, porque vamos a estar, ¿verdad?, anunciando el evento que va a venir, para que estés pendiente y no te vayas a perder todos los detalles de lo que se está preparando para el día 31.
si tú tienes deseo de que te hagamos llegar alguna Biblia, ¿verdad? Si estás en China, en Australia, en el otro lado del mundo, donde tú puedas vernos, si tú deseas que te hagamos llegar una Biblia, que podamos orar por alguna necesidad que tú tienes, va a ser un privilegio para nosotros. Solo manda, nos escribe, ¿verdad?, lo que es la página, y va a ser un placer servirte. Que pasen una excelente y feliz noche. Gracias por su fiel sintonía, por estar con nosotros. Si Dios lo permite, estaremos el próximo lunes, ¿verdad? Y un fuerte abrazo. Que pasen una feliz